De verdad, muchísimas gracias por el interés que han mostrado en este webinar, que se llama Diagnóstico de Asesoría Gratuita sobre el grado de transformación digital y adopción de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Hoy nos está acompañando don José Cortés, el gerente digital de Grupo Purdy. Él va a ser la persona encargada de la presentación del día de hoy. En cuestión de orden, vamos a tratar de abrir un espacio al puro final para atender consultas. Sí les agradecemos que las consultas sean por medio del chat. Nosotros vamos a tratar de ir recopilando todas y vamos a ir contestándolas en el orden en que estén ingresando. Si no nos diera chance de contestar todas las preguntas, igual las vamos a recopilar y vamos a hacer un documento con las respuestas en caso de que no nos diera pues, tiempo para completarlo durante este webinar. Don José, le cedo la palabra, le da muchísimas gracias por la colaboración y quedamos a sus órdenes en lo que necesite. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por unirse a este webinar de parte de AED y de Grupo Purdy. Les agradecemos mucho por su tiempo y esperamos que la información que les vamos a compartir el día de hoy pues sea de provecho también pues para todos ustedes que están en diferentes empresas o posiciones. Voy a compartir mi pantalla para empezar con la presentación de una vez. Tenemos más o menos 1 hora y 30 minutos para este webinar. Espero que la presentación tome alrededor de 1 hora máximo para que tengamos espacio pues para preguntas y respuestas al final. Nada más para corregir, el nombre del webinar realmente es ¿qué significa el nuevo normal para los procesos de transformación digital de las empresas y los retos y soluciones que traerá la digitalización acelerada de la sociedad, pues para nosotros que estamos al frente de este tipo de proyectos? Voy a presentarme brevemente. Mi nombre, como lo mencionaban previamente nuestros compañeros de AED, es José Fabio Cortés. Yo soy gerente digital de Grupo Purdy desde hace más o menos casi 4 años ya y estoy al frente entonces de las marcas que representan a mi empresa, que en este caso son Hino, Toyota, Lexus, Ford, Volkswagen y también pues las que están relacionadas con servicios o otros aspectos relacionados a la compra de un vehículo como tal. Dentro de mi experiencia y también responsabilidades dentro del Grupo Purdy está la estrategia de mercadeo digital, un área de inteligencia de negocios que está basada en datos por completo, y también pues la experiencia digital del consumidor, tanto interno como externo. Después les vamos a compartir esta presentación, pero en esta slide específicamente pueden ver mi contacto de WhatsApp y mi email del trabajo para que en caso que tengan alguna pregunta pueden hacérmela llegar después y con muchísimo gusto la revisaré. Para los que no conocen al Grupo Purdy, bueno, nuestra empresa fue fundada en 1957, tiene ya 63 años en el mercado y es un grupo empresarial dedicado principalmente a la industria automotriz y los servicios de valor que lo complementan. Esencialmente la componen 3 grandes empresas: Purdy Motor Costa Rica, que es responsable por la representación de las marcas Toyota, Lexus e Hino; Purdy Mobility, que es la representación de las marcas Toyota, pero en Estados Unidos, en el estado de Texas; y Automotriz, que es la representación de Ford y Volkswagen aquí en Costa Rica también. Desde el inicio, nuestra organización se ha enfocado pues, en implementar procesos innovadores y tecnológicos de nuestros servicios y una parte muy importante para nosotros es poder compartir con otras empresas y con otras personas pues, el aprendizaje que tenemos en diferentes campos. Y el día de hoy, pues aprovechando que en Purdy desde hace ya 4 años tenemos un departamento digital y una estrategia de transformación digital bastante bien estructurada, quisimos aprovechar esta oportunidad que nos dio AED para compartir con ustedes también pues la información que hemos recopilado en los últimos meses y nuestras impresiones alrededor pues de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo y qué significa esto para nuestra industria y para todas las industrias en realidad. Antes de empezar, quisiera comentarles un poco sobre este cuadro que están viendo en pantalla, que básicamente representa de forma muy en sí la estrategia de negocio del Grupo Purdy Motor. Nosotros desde hace 63 años pues trabajamos en movilidad tradicional, que es la que todos conocemos comúnmente, que tiene que ver con la compra, adquisición y de un vehículo como tal, y los servicios que están asociados a esta
compra del vehículo. Y actualmente estamos apostando por un negocio futuro que tiene que ver con movilidad, pero desde la perspectiva de innovación, es decir, qué otros servicios de movilidad podría ofrecer el Grupo Purdy a los costarricenses para que se muevan de un punto A a un punto B, ¿verdad? Sin necesariamente comprar un vehículo. Y como tal vez escucharon recientemente, hace un mes más o menos pusimos en funcionamiento un plan piloto de movilidad que se conoce como Quinto, que es una de nuestras nuevas marcas, que ofrece a los usuarios la posibilidad de rentar vehículos por horas o por días y también el acceso a scooters en puntos específicos. Entonces, para dar pie a la movilidad innovadora y a la movilidad tradicional, tenemos muy claro que la base debe ser el Customer Experience, la experiencia del cliente. Y aún más abajo en la pirámide, entendemos que para poder ser exitosos en este proceso, debemos tener una base completamente digital y orientada a datos. Y ahí es donde entra a funcionar el departamento digital del Grupo Purdy Motor, ¿verdad? Como la base de una estrategia de transformación de negocio, pero también como la base de una estrategia de transformación digital. Entonces queremos de alguna forma hoy compartirles nuestras impresiones y aprendizajes a lo largo de los últimos 3 años para que pueda ser de provecho para otras empresas que tal vez están a punto de iniciar su estrategia de transformación digital o que ya iniciaron, pero al igual que tal vez como nosotros, tienen que hacer un alto en el camino en este momento y ver cómo reajustan sus planes, su roadmap de proyectos y lo adecuan un poco más al consumidor. Entonces, el objetivo de la presentación de hoy será precisamente entender el nuevo contexto bajo el cual desarrollaremos nuestras estrategias de transformación digital, ¿verdad? O de negocio para ser más exitosos y asertivos en su implementación. La agenda es muy sencilla, vamos a tener esta bienvenida que está a punto de finalizar. Después le dedicaremos algunos minutos a entender el contexto, ¿verdad? Y hablar un poco más sobre el nuevo normal y qué significa esto para las empresas, para finalmente ver cuál es el impacto que reciben las estrategias de transformación digital en función de lo que está sucediendo. Y finalmente tendremos recomendaciones y un espacio para comentarios y para preguntas también. Como estamos dejando el espacio de comentarios y preguntas para el final, lo que recomendaría es que si tienen preguntas específicas en algunas de las diferentes temas que vamos a tocar, las vayan dejando en ese momento para que no se les olviden y después podemos volver a ellas. Y en caso de que no haya suficiente tiempo para hacerlo, pues asumo el compromiso de poder responder a sus preguntas de forma personal y hacérselas llegar después por medio de AED para que puedan tener una respuesta a ellas. Muy bien, entonces iniciemos de una vez pues con la información que queremos revisar y compartirles el día de hoy. ¿Qué es el nuevo normal? Bueno, creo que el nuevo normal es un término muy interesante porque lo hemos mencionado absolutamente todos en nuestras reuniones y posiblemente de forma constante viene hacia nosotros, pero ninguno de todos sabemos realmente qué significa. Y yo precisamente quise ponerlo entre comillas porque el nuevo normal podría ser algo sumamente cambiante y evolutivo. Y quisiera empezar entendiendo rápidamente 3 formas en las que Google representa los cambios repentinos a crisis de parte de un usuario. Y me pareció esto importante porque nos va a dar un buen contexto sobre la forma en la que debemos evaluar el nuevo normal, ¿verdad? Tenemos en la primera el cambio repentino, que es este cambio que sucede de forma inmediata, ¿verdad? Y que tiene pocas posibilidades de sostenerse en mediano y largo plazo. Después tenemos el cambio escalonado, que es este cambio en comportamiento que sucede de forma un poco más racional, poco a poco, ¿verdad? Y que por esta razón tiene capacidad de sostenerse en el tiempo. Y después está el cambio acelerado, pero de un comportamiento que ya existía, que por ser un comportamiento que ya estaba de alguna forma reconocido o aprendido, pues tiene mayor capacidad de sostenerse en el tiempo que un cambio repentino, por ejemplo. Y la razón por la cual es importante entender estos cambios es pues porque precisamente el nuevo normal tiene todo que ver con los usuarios, ¿verdad? Al fin de cuentas, las empresas nos debemos a nuestros clientes o a nuestros clientes potenciales y los usuarios, como ustedes bien lo saben, pues son sumamente cambiantes y dueños de su propia realidad en este momento. Y todos no reaccionan de la misma forma a diferentes situaciones. Y así como al COVID, todos hemos reaccionado de forma diferente y hemos construido un nuevo normal diferente para cada grupo de personas.
pues podemos esperar que ese sea el caso para las empresas y que no haya que tomar el cambio repentino que hemos vivido en los últimos meses, pues de la misma forma de todas las industrias. Un cambio repentino muy sencilla fue esta compra desmedida de papel higiénico que sucedió en las primeras semanas de esta crisis, que por supuesto fue desmedido y volátil y que no se sostuvo en el tiempo, y ya ahora otra vez los racks de papel higiénico en el supermercado tienen suficiente producto para todos. ¿Por qué? Porque fue una respuesta muy volátil a lo que estaba sucediendo en los primeros días de una pandemia. Entonces, si tal vez un productor de papel higiénico se hubiese dejado llevar por la reacción volátil que tuvieron los usuarios en ese momento, hoy posiblemente tendría un sobrestock de producto que no tendría salida, por darles un ejemplo. El segundo ejemplo de cambio escalonado, que es el segundo que revisamos, tiene que ver con otros cambios, ¿verdad? Como les comentaba, que han sucedido de forma más razonable. Y uno que se me viene a la cabeza, que me pareció muy interesante, es el de cómo, sobre todo las personas que ofrecían clases de forma independiente, ¿verdad? Clases de ejercicios, perdón, al principio, cuando vieron sus establecimientos cerrados, pues tuvieron un poco más de paciencia y empezaron a encontrar soluciones alternativas para lo que estaba sucediendo. Y entre esas soluciones, pues encontraron que, pues bueno, la mayoría de sus usuarios tenían una computadora o un teléfono que podían usar en sus casas y que esto les permitía de alguna forma guiar clases grupales, ¿verdad? A través de herramientas como la que estamos utilizando hoy para hacer este webinar. Y la posibilidad de que un cambio como esto se mantenga, aunque los gimnasios vuelvan a abrir, que ya sucedió, y sucederá con mayor apertura y con otras diferencias a cómo están funcionando actualmente, existe una posibilidad de que haya un grupo importante que siga exigiendo o solicitando, por ejemplo, clases grupales de Zumba o de funcional en línea. Y aquí agregamos la oportunidad de un nuevo negocio, una nueva área de negocio para las personas que se encargan de, pues, otorgar este tipo de servicio. Y un ejemplo muy claro del tercer caso que tenía que ver con los, tal vez, comportamientos que ya reconocíamos o que ya habíamos utilizado previamente, es el teletrabajo. Y lo menciono porque en el caso del Grupo Purdy, el teletrabajo pues era reconocido y conocido, pero no necesariamente para todas las áreas de negocio o todos los departamentos de esta compañía. Pero pasó algo muy curioso, y fue que el 18 de marzo, nos fuimos para teletrabajo casi 700 personas al mismo tiempo, sin haber desarrollado capacidades previas o tener los sistemas previos tal vez necesarios para poder hacer teletrabajo de forma exitosa. Y este fue un cambio acelerado que se dio sobre un comportamiento que ya conocíamos algunos o que ya reconocíamos la mayoría y que llegó para quedarse. Y aunque ahorita estamos trabajando de forma rotativa el teletrabajo, sabemos y tenemos muchísima claridad que esta es una nueva capacidad que la gente Purdy va a tener y un nuevo beneficio que podemos ofrecerle a nuestros colaboradores y que se dio a raíz de una crisis. Entonces creo que ese es un muy buen ejemplo de cómo un cambio aprendido pero acelerado puede mantenerse a través del tiempo. Ahora, esos son cambios de comportamiento que de una u otra forma afectan a nuestra industria en general. Pero si empezamos a desgranar un poquito más esto y nos vamos a cambios en términos de digitalización, vamos a encontrar diferentes y de muchos tipos. La realidad es que el tiempo en casa, ¿verdad? Y la restricción de desplazamiento que tenemos a nivel mundial y que también aplica para nuestro país en alguna u otra medida, ha cambiado y redefinido el uso de las plataformas digitales, ¿verdad? Que utilizamos ya sea para entretenimiento o para consumo. Y me pareció muy interesante este cuadro que presenta Accenture en uno de sus estudios, específicamente para el Reino Unido, donde se ve cómo cambió el ranking de descargas de aplicaciones en un tiempo muy corto, en relación pues, precisamente al confinamiento que estaban viviendo en este país o en estos países. Y vemos cómo en los primeros 5 lugares, ¿verdad?, los ocupan pues herramientas o plataformas digitales que están principalmente basadas en la posibilidad de tener videollamadas, ¿verdad? Vemos como Disney Plus, que lanzó específicamente en los primeros meses de marzo, tuvo un auge importante y se descargaron más de 55 millones de aplicaciones en toda Europa. Pero me parece sobre todo interesante ver el comportamiento de House Party, que es una aplicación para hacer
videollamadas entre amigos, que permite hacer pues fiestas y juegos, y cómo Zoom y Microsoft Teams también retoman, digamos, un papel muy relevante por encima de aplicaciones un poco más comunes como TikTok o como WhatsApp Messenger. Y la razón por la que eso sucede es porque responde específicamente de la forma en la que el usuario se comporta. Entonces, el usuario de alguna forma también es muy volátil y reacciona específicamente a su entorno y a la forma en la que su entorno se está comportando en ese momento. Si revisamos ahora en términos de redes sociales, este es un gráfico de New York Times donde presenta, por ejemplo, en términos de aplicaciones y de sitios web, quienes sufrieron un cambio importante, ¿verdad? Y podemos ver, por ejemplo, cómo Facebook, Netflix y YouTube en sitio web específicamente, no en aplicación, tuvieron un aumento importante en el uso de las plataformas. Y todos nuevamente son plataformas que están principalmente basadas en video, inclusive Facebook. Y lo interesante de esto es que hubo un resurgimiento del uso del desktop porque pues había más tiempo en casa y más tiempo en nuestra casa frente a una pantalla, frente a una computadora mientras teletrabajábamos. Mientras que las aplicaciones de exactamente los mismos servicios se mantuvieron o inclusive en algunos casos vieron una caída. Entonces todos estos puntos de datos son indicios de cosas que podrían estar sucediendo y de cosas que están sucediendo, digamos, con los usuarios y que son importantes para considerar como parte de un análisis más completo que debemos hacer en función de las acciones que debemos empezar a tomar. En el caso de Costa Rica es evidente, como hemos visto, un claro aumento en el comercio electrónico, ya sean plataformas que estaban completamente pensadas previamente, como por ejemplo el caso de Automercado, o en plataformas que surgieron a raíz de la situación, como lo hicieron, por ejemplo, en el caso de Uber y Globo, que sumaron muchísimos supermercados o tiendas de conveniencia a su oferta de productos para poder solventar, pues, precisamente la necesidad de los usuarios, o de otras herramientas que del todo no tenían comercio electrónico, pero que ingeniaron, ¿verdad?, formas diferentes de poder ofrecer este tipo de servicio a los usuarios. Se me ocurre un más por menos, por ejemplo, de Walmart, que habilitó pues más por menos en línea y que si bien no era una herramienta de comercio electrónico de principio a fin, sí suplía la necesidad específica de poder hacer un pedido en línea, aunque pues la entrega y el pago se hicieran de otra forma después. O por ejemplo, productos como Feria en línea, y de estos hay muchísimos, que habilitaron diferentes herramientas para poder comprar en línea, ya desde aplicaciones web, desde sitios web un poco más pequeños, hasta herramientas como WhatsApp en las que la gente podía comprar en línea. Y menciono este rango específicamente porque me ha parecido muy interesante ver cómo personas de absolutamente todas las edades, ¿verdad? Desde personas jóvenes que tal vez estábamos un poco o completamente familiarizados con la compra en línea, hasta personas completamente ajenas a este tipo de servicio, se han, pues de alguna forma, acostumbrado a tener este tipo de servicios de forma muy rápida, ¿verdad? Siempre pienso en el ejemplo de mi mamá, que es una señora de 65 años, acostumbrada a ir a la feria todos los viernes, y de un momento a otro no puede ir más a la feria, pero bueno, para ella la compra de frutas y verduras es esencial. Entonces, encuentra una verdulería en Alajuela que por medio de WhatsApp le permite hacer un pedido y se lo va a dejar a la casa. Y ella le paga en la casa. Entonces, no necesariamente comercio electrónico completo como lo conocemos o como lo idealizamos, pero es una forma o una salida de ofrecer un servicio para quienes tal vez no pueden accederlo de la misma forma, o para comercios que dejaron de percibir la cantidad de compras a las que estaban acostumbrados de un momento para otro. Ahora bien, algo importante de entender y que creo que es sumamente relevante para la toma de decisiones es pues precisamente el hecho de que no todas las industrias se comportan de forma igual y no todos los usuarios se comportan diferente también dependiendo de las industrias. Y quisiera dar un ejemplo muy concreto que tiene que ver con nuestra industria, la industria automotriz. Pues al preguntarle a los usuarios, por ejemplo, cuántos estaban dispuestos a hacer investigación en línea o a tener diferentes servicios digitales, bueno, un 68% dice que le gustaría o que vería bien alternativas digitales para tener interacción con la marca antes de ir a
una tienda o un dealer a buscar un vehículo. Y lo que me parece más interesante es que solamente 1 de 5, ¿verdad?, compradores de vehículos dice que compraría en línea si se le diera la opción en este momento. La industria automotriz como tal siempre ha sido tal vez una de las que se ha movido más lento, en términos de comercio electrónico. Y esto sucede esencialmente porque es un producto de alto valor, tal vez el segundo más alto después de la adquisición de una vivienda, y porque todavía existe de alguna forma la necesidad de poder sentir el producto, de poder probarlo y de poder entender si soluciona mi necesidad. Y la única forma de hacerlo, por lo menos de forma vivencial todavía y que represente algo importante para el usuario, es de forma presencial. Entonces, la industria automotriz, tal vez a diferencia de la industria de consumo o supermercados o de productos de agricultura, pues tiene un comportamiento diferente y no nos podemos dejar llevar entonces por lo que están haciendo otras industrias, ¿verdad? Y tenemos que concentrarnos en lo que nuestros usuarios, los usuarios de la industria automotriz, que son los mismos que las otras, pero se comportan diferente con la nuestra, están haciendo, ¿verdad? Y se están comportando de esta forma. Entonces, yo creo que indiferentemente de la industria en la que estemos o de lo que los datos nos estén diciendo, la realidad es que el mundo cambió y posiblemente cambió y va a estar cambiando durante un buen tiempo y va a estar mutando a diferentes tipos de comportamientos. Creo que esta fotografía que ven en pantalla ejemplifica muy bien cosas que no pensábamos ver antes y que son una realidad al día de hoy, ¿verdad? Como en un parque, por ejemplo, se demarcan las zonas de estancia para que haya un respeto del distanciamiento entre personas. Y tenemos que tomar este tipo de cosas en cuenta, aunque tal vez nuestra industria no esté relacionada con el mantenimiento de parques, por ejemplo, porque definitivamente el consumidor, al ver nuevas formas de comportamiento, pues se adapta, ¿verdad? Y empieza a fluir, es flexible y encuentra nuevas formas de poder acceder a servicios o a productos. Y en este caso, este tipo de cambios de comportamiento, sin duda alguna, van a tocar nuestra puerta en nuestra industria y nos van a dar un indicio de lo que deberíamos estar viendo, de lo que deberíamos estar estudiando y tomando en cuenta para la toma de decisiones. Los datos que vimos previamente y a los que podemos tener acceso, que hay un montón de estos, nos dan una muy buena fotografía de lo que está sucediendo en el momento y es un muy buen punto de partida para considerar posibles escenarios en el futuro. Pero nuestro reto como personas encargadas de estrategia, de proyectos, como personas que otorgan servicios a otras empresas, es entender muy bien qué es temporal y qué llegó para quedarse, ¿verdad? Y con esto me devuelvo a la primera diapositiva que vimos, en la cual veíamos 3 tipos de cambios: el repentino, el escalonado y el cambio aprendido pero acelerado. Porque va a ser esencial poder entender cuál de estos cambios se está aplicando para nuestros productos o servicios y cuál de estos cambios llegó para quedarse, y a raíz de estos tenemos que hacer pues inversiones importantes o dedicar recurso humano para poder mantenernos al mismo grado, al mismo nivel de las solicitudes que ya están haciendo o que necesitan nuestros usuarios en este momento. Muy bien, esta primera parte tenía como objetivo darnos un poco del contexto de lo que está sucediendo a nivel mundial. Evidentemente hay muchísimos otros datos que podrían respaldar el comportamiento de sus usuarios en relación a su industria, y es importante hacer investigación, es importante tomarse el tiempo para entender qué está sucediendo, para entender el mundo y entender el contexto sociocultural en el que hacemos nuestras estrategias, para poder tener la capacidad de discernir entre lo que debo hacer y lo que tal vez no requiere atención en este momento, especialmente cuando estamos frente a una crisis que podría impactar económicamente nuestra industria y la oferta de servicios y productos que tenemos. Y esto me lleva al segundo tema importante, que es qué significa esto pues para las empresas, ¿verdad? ¿Qué significado tiene todo esto para las empresas? ¿Debería alarmarme? ¿Debería recurrir inmediatamente a mis equipos y exigirles cosas nuevas porque un informe me dio información sobre cómo se está comportando el usuario en este momento? Bueno, la respuesta es sí y no, ¿verdad?
Creo que hay que tener muchísima mesura en este momento sobre las decisiones que tomamos. Y para mí una palabra clave en este momento es la flexibilidad. Creo que más que nunca las industrias tenemos que ser flexibles para poder entender, ¿verdad? Escuchar, probar cosas nuevas, permitirnos equivocar y siempre tener en claro qué podemos perfeccionar. Una de las tal vez prácticas más valiosas que tenemos en Purdy es el que conocemos como Kaizen, es una herencia de Toyota, pues que el Kaizen lo que promueve esencialmente es la mejora continua y lo que nos invita es a revisar continuamente nuestros procesos, nuestros proyectos, nuestras implementaciones y entender qué podemos hacer mejor en función del usuario. Y me pareció muy interesante este quote de Justin Graf, perdón, el director de investigación estadística de Google, que dice que a largo plazo todos tendremos que adaptarnos a un nuevo escenario, ¿verdad? Y nos va a tocar experimentar. Y esa palabra es sumamente importante. Y trabajar para entender lo que significa para todos los aspectos de una industria que el hogar se convierta en la central de operación de cada persona. Y eso es esencialmente lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Aunque tenemos tal vez un poco más de flexibilidad en Costa Rica para poder movernos, y trabajar y consumir, la realidad es que nunca un usuario ha pasado tanto tiempo en su hogar como lo ha hecho en los últimos 2 meses. Y esto ha modificado por completo la forma en la que se comporta y, por tanto, su forma de consumo. Y, por tanto, nos obliga a nosotros a modificar la forma en la que hacemos las cosas, ¿verdad? A escuchar, a probar, a errar y a perfeccionar cualquier plan piloto o cualquier idea que tengamos en mente que podría ser útil para los usuarios como tal. Aquí vemos en la siguiente diapositiva, información de McKinsey & Company, ¿verdad? En la que me basé para realizar este cuadro que representa muy bien cómo en época de crisis es importante subir un escalón a la vez y hacerlo de forma segura. Los líderes deben pensar y actuar en función entonces de 5 horizontes diferentes, ¿verdad? El primero es resolver. A lo que me debo dedicar primero, y esto aplica también para los que trabajamos en estrategia digital, es a resolver los inconvenientes inmediatos que generó una crisis. Esos inconvenientes pueden ser muchísimos, pueden ser pocos, pueden ser muy diferentes uno del otro, pero tal vez en lo que debo concentrar mi esfuerzo y mi equipo y mis recursos es en lograr resolver inconvenientes inmediatos que podrían estar deteniendo a un usuario de comprar o a la compañía de poder ofrecer un servicio. Una vez que he logrado pues resolver esos inconvenientes inmediatos que podrían tomarme tiempo hacerlos y está bien permitirse tomarse ese tiempo, pues viene el área de resiliencia, ¿verdad? Debo hacer un proceso de resiliencia para entender que hay cosas que tengo que dejar ir o que hay cosas que perdí en el momento de crisis. Tal vez ya la afluencia de sucursales no sea tan alta como la que tenía hace 3 meses. Tal vez el movimiento de inventario no sea tan dinámico como el que tenía hace 3 meses. Y tal vez eso no va a volver inmediatamente y creo que tenemos que ser lo suficientemente resilientes para poder entender que las cosas cambiaron y que van a mantenerse de esa forma por un tiempo. Después, la tercera parte importantísima es regresar en la medida de lo posible a ofrecer el mismo servicio bajo mis nuevas capacidades, bajo mi nueva realidad, ¿verdad? Debo hacer lo que esté en mis manos para poder regresar a ofrecer lo que ofrecía antes bajo una nueva estructura, bajo un nuevo pensamiento de un usuario y bajo un nuevo comportamiento social y socioeconómico. Debo reimaginar cómo se transformará mi negocio, ¿verdad? Y qué significa esto específicamente para mi industria, ¿verdad? Si mi industria se va a ver completamente, pues, cambiada después de esta situación, o si podría retomar de alguna forma la normalidad. Y esto me lleva al último punto que se llama reformar, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo, ¿verdad? Enfoco mi tiempo en hacer reformas importantes a mi compañía o a mi industria o a mi empresa para poder atender las necesidades del usuario de la mejor forma y en el menor tiempo posible. Ahora, en términos de digitalización como tal, es importante entender que hay
4 grandes áreas en las que se requerirán nuevas capacidades digitales, ¿verdad? Una de estas es la remotización de la fuerza laboral. Creo que para la mayoría de las industrias el hecho de que la mayoría de mis colaboradores estén en teletrabajo significa una oportunidad importante de poder digitalizar procesos internos y de poder otorgar herramientas digitales para que la gente haga lo mejor que sea posible su trabajo. La segunda está con la permanencia de los cambios en el comportamiento del consumidor, que es tal vez en la que más he hecho hincapié en los 30 minutos que tenemos de presentación, porque es la que va a definir mi roadmap digital. Y ya vamos a hablar un poco más de eso. La cuarta tiene que ver con la digitalización completa de la operación, ¿verdad? Y esta es algo, suena algo muy grande, porque en realidad es algo muy grande que puede tomar mucho tiempo, entonces habrá que estudiar eso específicamente con muchísima tranquilidad y mesura. Y la última es la evolución del modelo de negocio, lo que les mencionaba hace un minuto, ¿verdad? Si el modelo de negocio debe evolucionar por lo que sucedió durante la época de crisis, pues posiblemente esa sea una buena oportunidad para desarrollar nuevas capacidades digitales y pues llevar mi negocio a otro nivel en términos de digitalización. Pero algo que es muy importante de tomar en cuenta en estos 4 grandes temas de disrupción es que quien está en el centro es el usuario. Y ya sea interno o sea externo, el cliente, ¿verdad?, está en el centro de todas las disrupciones por 2 razones. Y puede suceder de estas 2 formas. Porque el cliente sí la propicia, es decir, el cliente tuvo un cambio en su comportamiento de forma repentina o escalonada que nos obliga a ser disruptivos en un área específica, o porque somos nosotros los que estamos proponiendo un cambio importante en un modelo de negocio, en una industria específica, que obliga al usuario, ¿verdad?, a acostumbrarse a una nueva forma de hacer las cosas. Y esto sucede normalmente en los 2 frentes, pero siempre, 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 aunque el usuario, aunque seamos nosotros, perdón, los que proponemos una nueva forma de hacer las cosas, siempre recurrimos al usuario porque al final él va a ser o ella va a ser el que va a darnos la razón sobre dónde y cómo innovar. Entonces, creo que estos 2 puntos son muy importantes que sucede, y sobre todo sucede en áreas digitales, y si ustedes trabajan en esta industria o en esta parte de la compañía también, sabrán que cuando pasan este tipo de cosas, de primera mano, nuestros dirigentes recurren a nosotros. Y evidentemente la mayoría de las veces estamos en un estado de alerta porque sucedió algo que no esperábamos o que no sabemos cómo navegar. Y las solicitudes pueden empezar a acrecentarse de un día para otro. Y tal vez mi roadmap digital, que tenía antes solamente 5 proyectos para este año, puede transformarse en uno de 15 proyectos, que además deben hacerse en un tiempo récord. Eso sucede con muchísima regularidad en tiempos de crisis. Entonces, es nuestra tarea tener muy claro cómo debemos asumir una crisis desde el nivel de negocio, ¿verdad?, y desde nuestras capacidades digitales, pues para poder hacer nuestro papel de consultores internos y explicarle a quienes están a cargo del negocio en general cómo debemos entender esta crisis y en qué contexto debemos asumir los proyectos de digitalización que se están proponiendo. Y esto me lleva al tercer tema, y tal vez el que va a ser un poco más extenso de esta presentación, que tiene que ver cómo el contexto que acabamos de ver, ¿verdad?, y tiene impacto en mi estrategia de transformación digital. Tal vez voy a empezar por contarles un poco sobre la estrategia de transformación digital de Purdy, para que de esta forma ustedes puedan entender cómo estamos trabajando nosotros y desde hace cuánto estamos trabajando nosotros también. Purdy tomó la decisión estratégica de generar un departamento digital hace casi 4 años. En su momento, pues ingresé solamente yo a esta área y Purdy me dio la oportunidad de ir construyendo el departamento en función de las áreas de operación que fuésemos a desarrollar en ese momento. Ahorita somos un montón de personas trabajando de forma directa o indirecta en digital, porque hemos visto la retribución de enfocar nuestro negocio hacia esta área de operación. En Purdy tenemos 3 grandes áreas de operación digital. La primera tiene que ver con marketing digital,
¿verdad? Y brindarle el sustento a todas las marcas de nuestro grupo en términos de retorno de inversión. La segunda tiene que ver con inteligencia de negocios basada en datos, y esta es tal vez la que ha sido más disruptiva y de mayor provecho para nosotros, porque constituimos un pequeño departamento de inteligencia de negocios que se ha abocado por completo al análisis, a la captura y a la limpieza de los datos de la compañía con el fin de poder optimizar nuestro negocio actual y buscar nuevas oportunidades de negocio. Tenemos dentro de esta área científicos de datos dedicados por completo al análisis de los datos, y también un puesto que hemos reconocido como Data Champion, que son personas que trabajaban previamente en análisis, pero que les hemos dado la oportunidad de transformar su puesto para ser expertos en datos en diferentes áreas de negocio de Purdy. Y la tercera parte de nuestra operación es, pues, precisamente lo que tiene que ver con asegurarnos que el journey digital del consumidor sea lo más perfecto posible y que haya customer experience dentro de esta área. Entonces, quería comentarles esto para que tengan un poco más o menos de dónde viene nuestra experiencia y desde dónde vienen nuestros comentarios para esta parte de la presentación. Una de las preguntas que yo mismo me hice en algún momento de este proceso y que posiblemente ustedes se han hecho es si iba a tener que ajustar todos mis planes para el 2020, ¿verdad? Y la respuesta es que posiblemente se hace necesario en una u otra medida, ¿verdad? No importa si tengo o no una estrategia de transformación digital, si la tengo, es un buen momento para hacer un stop y empezar a considerar cómo debo administrar mis proyectos en corto y largo plazo. Y si no la tengo, es un gran momento para empezar a planificar una estrategia de transformación digital. ¿Por qué? Porque es en estos momentos donde la mayoría de las industrias se vuelven más flexibles. Y si algo hemos aprendido a lo largo de los años es que para ser exitosos en la implementación de una estrategia de transformación digital, es que desde arriba, desde la presidencia, vicepresidencia o desde las posiciones de operación y corporativas, necesitamos ser flexibles para poder implementar una estrategia de transformación digital. ¿Por qué? Porque significa un cambio trascendental para toda la compañía y para un gran grupo de personas y no solamente para un área, ¿verdad? Siempre he dicho que de nada me sirve a mí ser muy rápido en la implementación de proyectos digitales si no llevo conmigo a las 1,200 personas que trabajan en Pulse, que al final son las personas que van a hacer que mi proyecto sea exitoso o no sea exitoso. Y de ahí la importancia de poder tenerlas en cuenta todo el tiempo. Muy bien. 5 temas relevantes a considerar durante los próximos meses en términos de transformación digital son estos 5 que encontré de Deloitte Business Solutions, que me parecieron esenciales y sumamente importantes. El primero, escuchar al consumidor, y ya vamos a ahondar un poco más en cada uno. El segundo, optimizar la operación. El tercero, digitalizar la cadena de suministros. El cuarto, el colaborador digital. Y todos bajo la base de acelerar la inversión digital. Entonces, quiero concentrarme en 4 de estos el día de hoy, con ejemplos concretos de Purdy, para darles un poco más de contexto sobre cómo hemos asumido estos temas nosotros en los últimos 2 meses, en los que hemos tenido, pues, que hacer un alto en el camino y rediseñar nuestro roadmap de proyectos. Nosotros ya teníamos, para darles un ejemplo, 5 proyectos definidos para este año. Uno de ellos será tal vez el más importante y al que vamos a dedicar más tiempo. Y cuando sucedió, pues, la crisis sanitaria y económica, que aún no ha finalizado, tuvimos que detener en su momento y considerar qué proyectos de los que estaban en funcionamiento o que iban a ser asumidos en algún momento debían tener alguna pausa o un stop completo, y qué otros debíamos sumar a nuestra estrategia para, ¿verdad?, dar soluciones digitales relevantes a nuestros consumidores y a nuestra gente pública también. Entonces vamos a verlos. El primero tiene que ver con escuchar al consumidor, ¿verdad? Esta es tal vez la base de cualquier estrategia de transformación digital. Los consumidores nos permiten entender con certeza, pues precisamente quién es nuestro cliente y cuáles son sus expectativas del negocio, inclusive en términos de capacidades digitales. Tal vez
alguna de las cosas más provechosas que yo he descubierto en los últimos años es a prototipar y a probar las cosas con nuestros clientes antes de lanzarlas al mercado. Porque los clientes siempre son honestos en la función de que si algo que estamos haciendo es valioso para ellos o no. Entonces, si no tenemos una estrategia de transformación digital, escuchar al consumidor o asegurarnos de que podemos hacerlo de forma correcta es un gran punto de inicio. Y es tal vez por donde deberíamos empezar a construir nuestra estrategia de transformación digital. A establecer la tecnología y metodología de captura de datos para que su almacenamiento, optimización y análisis sea lo más provechoso posible. En Purdy implementamos un CRM ya hace más de 8 años y en los últimos 2 años hicimos una evolución importante y fue la construcción de nuestro Data Warehouse, nuestro centro de datos, que lo que hizo fue pues unificar en un mismo lugar todos los datos que teníamos y que tenemos almacenados en este momento para que su análisis pueda ser muchísimo más profundo con relación de diferentes variables y que podamos hacerlo en tiempo récord y de diferentes áreas de la compañía. Si no tenemos un CRM en este momento en nuestra compañía o un centro de datos, pues y puede ser que no podamos acceder a ellos. Todas las compañías se comportan de forma diferente, pero deberíamos por lo menos establecer alguna metodología que me permita capturar los datos de forma segura para poder hacer análisis de ellos y entender cada vez más cómo se comporta mi consumidor y de qué forma lo está haciendo en este momento. Y muy bien, si ya tenemos de alguna de estas tecnologías implementadas o alguna metodología implementada, creo que lo que debemos concentrarnos en hacer en este momento es analizar el consumidor, ¿verdad? Hacer la consulta consciente de datos para entender al consumidor y poder modificar mis planes de atracción y de retención en tiempo récord. Un ejemplo de la forma en la que lo hace Purdy, que les quiero compartir a ustedes el día de hoy, es por medio de dos áreas de implementación. La primera se conoce como percepción indirecta y tiene que ver con todo lo que hacemos de forma indirecta a nuestros usuarios, ¿verdad? Como escucha activa, estudios de la industria, análisis de competencia, que nos permiten darnos una idea de cómo se está comportando el usuario a nivel socioeconómico, ¿verdad? ¿Qué está pensando el usuario? ¿Qué le gusta? ¿Qué comportamientos ha cambiado en los últimos meses? Justo como los datos que les presenté al principio, ¿verdad? O estudios de la industria dedicados específicamente a la industria automotriz, o análisis de competencia que nos den una claridad de cómo se están comportando nuestros competidores y de qué forma se están moviendo, ¿verdad?, alrededor de una crisis como esta para hacerle frente. Y la segunda es la percepción directa, que tiene que ver con el análisis del consumidor, ya como tal nuestro consumidor, y las encuestas o seguimiento de KPIs que podamos hacer muy de cerca para entender cómo se está moviendo nuestro negocio. Y aquí les voy a dar 3 ejemplos concretos de cosas que hemos hecho en los últimos 2 meses para entender mejor a nuestro consumidor. Por ejemplo, estamos considerando en este momento si abrir talleres el día domingo es conveniente. Y esto es porque específicamente entendemos que hay una restricción de placas en sábados y en domingos que les podría impedir a nuestros consumidores con placa par poder venir el día sábado a nuestro taller, que es el día que normalmente abrimos desde hace 2 semanas que regresaron otra vez las posibilidades de hacerlo. Entonces, algo muy sencillo que estamos haciendo es correr una encuesta para nuestros clientes con placa par, ¿verdad? Que sabemos que están próximos a venir a nuestros talleres por cambio de aceite o por mantenimiento, para entender si para ellos es algo atractivo que abriésemos nuestros talleres los domingos. Ahí tenemos una acción muy concreta que estamos haciendo en función de nuestros datos para entender cómo debe moverse nuestro negocio. La segunda, en el caso de ventas, por ejemplo, estudiamos muy recientemente cuál fue el consumidor que nos compró en el mes más crítico, pues valga la redundancia, de la crisis. Para de esta forma entender, digamos, qué consumidor es el que se sigue manteniendo activo económicamente y es el que podría mantenerse constante en su compra de productos y servicios en Grupo Purdy. De esta forma, al obtener esta información desde nuestro Data Warehouse y nuestros sistemas de información, podemos pues concentrarnos en ese grupo poblacional por los próximos meses, las próximas semanas y asegurarnos de que ellos, antes que los demás, estén recibiendo nuestra información en relación
a promociones, a aperturas sucursales o a funcionamiento de nuestras operaciones como tal. Y en el caso de repuestos, por ejemplo, hemos hecho un seguimiento muy cercano de nuestros KPIs para entender cuál de los segmentos de repuestos que tenemos, ¿verdad? Ya sea compra mayorista o compra minorista o cliente particular, está teniendo la mayor afectación para poder concentrarnos en ofrecerle alternativas que sean importantes para ellos en esta condición de crisis en la que estamos. Entonces, como pueden ver, los datos, perdón, son la base de una estrategia, de cualquier estrategia que se esté implementando o que esté corriendo, y se mantendrá así durante el resto del tiempo una vez que hayamos hecho las implementaciones. Porque el dato es hoy el que nos da la mayor capacidad de claridad y de entender cómo se está moviendo nuestra industria y nuestros clientes, aún más importante, cuando estamos pasando por momentos de crisis o en la normalidad del día a día como tal. El segundo punto tiene que ver con optimizar la operación, que fue uno de los que vimos antes, ¿verdad? Y aquí, tal vez, mi mayor aprendizaje es que los pequeños cambios a veces son los que generan mayor impacto. No es el caso siempre, pero en casos de crisis hay pequeños cambios que pueden generar un gran impacto. Y nosotros utilizamos 4 puntos, ¿verdad? 4 criterios que deben cumplir un proyecto para entender si es un pequeño cambio que genera gran impacto. El primero, sin duda alguna, siempre poniendo al consumidor al frente, es si es útil para él o para ella, ¿verdad? Si lo que vamos a hacer resultaría como un punto sumamente útil, ¿verdad? Y que de alguna forma reforzaría mi relación con nuestros clientes. La segunda tiene que ver con la capacidad de poder desarrollar este proyecto. Y aquí vamos a un tema de capacidad monetaria y capacidad de recursos. No siempre hay capacidad de recursos o monetaria para poder hacer un proyecto. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque creo que es un punto que tenemos que traer a la mesa siempre que estemos discutiendo un proyecto, especialmente con los líderes de la compañía, para que consideren, digamos, que este podría ser uno de nuestros obstáculos y sean ellos quienes nos permitan movernos de forma más flexible, ya sea en sumar personas al equipo o de forma temporal sumar personas de otros departamentos a un proyecto específico, o en alocar presupuesto, ¿verdad? Ya sea que esté presupuestado o no, para poder hacer este proyecto. El tercero tiene que ver con el tiempo de implementación, ¿verdad? Sobre todo en este momento, hacer las cosas tal vez lo más rápido posible resultan idóneas. No siempre va a ser el caso, no siempre todo se puede hacer de la noche a la mañana, y algunas cosas toman tiempo de planificación y de implementación, y habrá que respetar esos tiempos y hacerle saber a nuestro equipo que ese proyecto en específico podría o no implementarse en tiempo récord. Y el cuarto tiene que ver con el impacto que esto podría tener en la operación. Si impacta a más de 3 personas o 3 personas diferentes dentro de la operación, como por ejemplo clientes externos, clientes internos y un área de operación específica, creo que eso es un muy buen indicio de que lo que estamos planeando o planificando podría ayudarnos a optimizar la operación como tal. Hay 2 ejemplos muy concretos de Purdy, de cosas que implementamos en las últimas 2 semanas, que tienen que ver pues precisamente con proyectos que cumplieron esos criterios. El primero es la posibilidad de otorgar llamadas a nuestros clientes, si la conocemos como asesor virtual, y estamos ofreciendo al usuario la posibilidad de agendar una videollamada que funciona de esta forma como la están viendo. ¿Qué hicimos? Pues bueno, vimos la posibilidad de tener esta posibilidad para nuestros clientes y buscamos cómo poder implementarla de forma muy rápida y muy sencilla. Entonces, conseguimos la tecnología que necesitábamos, ¿verdad? Que no fuese demasiado costosa y que nos pudiese permitir llevarla a diferentes sucursales y entrenar a las personas encargadas de forma muy rápida y sencilla para poder implementarla. Entonces, al día de hoy, ya Ford, Toyota y Volkswagen le pueden ofrecer a un cliente una videollamada en caso de que ellos no puedan ir a la sucursal por algún problema de salud o porque no se sienten seguros asistiendo a un establecimiento comercial. Esta nos parece que es una solución pues bastante sencilla, de muy rápida implementación, que le da una nueva herramienta a nuestros vendedores y a nuestros usuarios y que además era en términos de tiempo y costo muy sencilla de implementar.
La segunda son los videos walk around. Como ustedes saben, dentro del proceso de ventas de la industria automotriz, el walk around es lo que se conoce como la presentación de un vehículo, ¿verdad? Alrededor del vehículo. Y bueno, es algo que se hace en nuestro protocolo de ventas todo el tiempo de forma presencial, pero de nuevo, en los últimos meses hemos visto cómo cada vez más usuarios nos solicitan que les enviemos información a través de medios digitales para que ellos no tengan que moverse a una sucursal para poder ver un vehículo. Eventualmente vendrán a la sucursal cuando sea el momento adecuado, pero cada vez más el usuario reduce las posibilidades de tener que visitar un establecimiento. Esto en tiempos regulares, y en tiempos de pandemia como las que estamos viviendo, pues se acrecenta aún más esta necesidad. Entonces nos dimos a la tarea de forma muy rápida de producir más de 40 videos walk around para nuestras diferentes marcas, de forma que la mayoría de modelos, o por lo menos los de más mayor movimiento, el día de hoy cuentan con un video que presenta en forma muy rápida, ¿verdad?, por qué este vehículo significaría pues una gran opción para el consumidor cuando está realizando su investigación. La investigación de un usuario hoy se extiende hasta 15 horas cuando está buscando un vehículo, y la visitación se ha reducido de 4 a solamente 2 marcas, a 2 dealers solamente. Entonces, estas capacidades digitales, que sin duda alguna las teníamos en nuestro roadmap de marketing digital, tuvimos que acelerarlas y buscar la forma de hacerlas de forma muy rápida y sencilla para poder tenerlas disponibles para nuestros usuarios en tiempo récord. El tercer punto que estudiamos previamente tenía que ver con el colaborador digital, ¿verdad? Y el colaborador digital es tal vez uno de los puntos más importantes de cualquier transformación digital, porque como les comentaba antes, para ser digitales, ¿verdad? Es importante asegurarnos que las personas que trabajan en la compañía sean digitales. Y esto no significa que todos tenemos que tener uso de herramientas digitales a un mismo nivel, o que debemos profesionalizarnos de forma inmediata. Todos desde nuestra trinchera podemos hacer pequeños cambios en metodologías o utilización de tecnología que nos permita ir llevando nuestros puestos de trabajo a otro punto de digitalización, y de esta forma, de forma conjunta, todos podemos empujar una estrategia de transformación digital. Hay 3 puntos sumamente importantes en términos del colaborador digital. El primero es el trabajo, ¿verdad? Cómo desde nuestra estrategia promovemos la transformación de los puestos de trabajo. La segunda es el colaborador, ¿verdad? Cómo le proveemos las herramientas necesarias para digitalizar su operación y simplificar su trabajo. Y la última es la cultura, pues cómo potenciamos la cultura organizacional y el sentido de pertenencia a través de herramientas digitales. Y aquí quiero presentarles un caso de Purdy que se ha potenciado en los últimos meses, y fue la implementación de una plataforma digital para nuestros clientes que se llama Workplace. Workplace es una solución de Facebook específicamente hecha para empresas u organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, que lo que ofrece es la posibilidad de poder tener en tiempo real a la mayoría de mis usuarios conectados en una plataforma social, pero también de trabajo, que le permite a los usuarios estar en tiempo real conectados con lo que está sucediendo en la compañía. Nosotros implementamos Workplace hace 2 años ya, y fue precisamente una apuesta del proceso de transformación digital de Purdy, ¿verdad? Teníamos una necesidad que suplir, y era que solamente el 60% de nuestros usuarios tenían acceso a un correo electrónico, porque los demás se desempeñan en puestos pues técnicos o operativos que no necesitaban un correo electrónico, y esto hacía que la información no fuese democrática, para sintetizarlo en una palabra. Y parte importante de una estrategia de transformación digital pues es asegurar que la gente que trabaja con nosotros sepa en qué estamos trabajando. Entonces implementamos Workplace y logramos sumar 2.200 colaboradores a esta herramienta, ¿verdad? Y en las últimas semanas se ha vuelto esencial para poder tener comunicación abierta y muy, muy transparente con todos nuestros colaboradores en términos de lo que la empresa está haciendo para hacerle frente al COVID-19, ¿verdad?
y la maratón que estamos corriendo como compañía para poder pues sostener nuestra operación a pesar de las circunstancias. Ya hemos hecho en 3 ocasiones, por decirlo de alguna forma, town halls o transmisiones en directo con los principales líderes de nuestra organización, contándole y respondiéndole a nuestros colaboradores de forma directa cómo estamos trabajando en Purdy, qué innovaciones estamos poniendo afuera, qué cosas estamos cambiando, para que ellos sepan de primera mano de parte de sus líderes cómo estamos haciéndole frente a esta crisis. Y a mí me pareció muy importante mencionarla porque creo que es un punto esencial de la transformación digital de cualquier compañía, ¿verdad? Buscar cómo digitalizar el trabajo, cómo digitalizar la comunicación, cómo empezar a implementar metodologías digitales dentro de nuestra operación. La transparencia es una de ellas, la usabilidad es una de ellas, el customer experience es otra de ellas. Y algo muy interesante es que para crear este tipo de experiencias, primero, los usuarios deben experimentarlas. Y por eso es tan importante que el usuario, nuestro colaborador, sea un eje central de la transformación digital de las empresas. Y el último punto, ¿verdad?, que tiene que ver tal vez con uno de los más importantes es la aceleración de la inversión digital o la inversión en digital. Yo creo que como reacción a una crisis, muchas veces cometemos el error de dejarnos llevar por lo que los demás están haciendo, sin antes consultar si lo que debemos hacer en este momento es eso o no. Entonces me parece sumamente importante tomar en cuenta varios factores a la hora de acelerar un proceso de digitalización, ¿verdad? El primero es el contexto social, como lo estudiamos al principio de este webinar, entender qué está pasando en mi sociedad, cómo se está comportando mi usuario, qué están haciendo los demás participantes de la sociedad, las demás empresas, por qué lo están haciendo, si resulta provechoso para mí o no, ¿verdad? ¿Cuál es el estado de la línea de negocio que voy a acelerar? Por ejemplo, en el caso nuestro, una de las líneas de negocio más importantes es la línea de negocios de repuestos, ¿verdad? Es una línea de negocios que está semi-digitalizada, pero que encontramos que con esta situación que estamos viviendo, tal vez requiere mayor atención y un proceso de digitalización más acelerado, por darles un ejemplo. El tercero, como lo comentamos antes, es la disponibilidad de recursos. No es justo ni correcto que un proyecto sea asumido por una sola persona, que tal vez ya tenía demasiado en su plato, y es nuestra responsabilidad tanto levantar la mano como observar de forma cercana a nuestros equipos de trabajo para ver si hay suficiente capacidad, no solamente de tiempo, pero sobre todo mental y de innovación. Creo que cuando estamos muy saturados no podemos innovar y esto afecta de forma directa a nuestros proyectos y su implementación. La cuarta es el impacto que tenga hacer este aceleramiento en el negocio. Como les comentaba antes, para darles un ejemplo, la industria automotriz sigue concretándose de forma física a la venta. La investigación es sumamente importante y nuestros usuarios llegan hoy ya a las sucursales completamente sabidos del vehículo que quieren porque realizaron una investigación, pero siguen teniendo necesidad de poder tocar ese vehículo, de poder hacer una prueba de manejo. Entonces, por ejemplo, hacer el día de hoy una compra, una venta en línea de vehículos, aunque puede sonar muy atractiva, aunque puede ser lo que los demás estén haciendo en otras industrias, no necesariamente tendría un impacto en el negocio trascendental que moviera la aguja y de hoy a mañana, por ejemplo, pudiese vender el doble de los vehículos que tal vez estoy vendiendo el día de hoy. Entonces el impacto en el negocio es muy importante de medir. Y por último, regreso al punto de inicio de esta presentación, que es la necesidad del usuario. ¿Necesita el usuario en este momento esa aceleración o debería concentrarme en algo más que le sea más valioso para él o para ella en este momento? Creo que si pasamos nuestros proyectos o nuestras sugerencias de proyectos por estos 5 puntos, vamos a tener una muy buena capacidad de discernir si este proyecto debería acelerarse o no. Y les voy a dar un ejemplo de algo que se aceleró recientemente en Purdy, fue la implementación de WhatsApp. Sé que por vez podría sonar como algo muy sencillo, y de hecho para algunas compañías lo es, pero
cuando estamos frente a una compañía que podría atender hasta más de 1.500 conversaciones en un mes o en una semana, estamos hablando de que una implementación de WhatsApp es delicada y que se debe hacer de forma correcta. Este proyecto ya estaba planeado porque es de alto impacto para nuestra operación, pero nos estábamos tomando el tiempo de hacerlo correcto, o tratar de hacerlo perfecto. Y algo que nos enseñó la crisis es que a veces hay que hacer las cosas rápidas y no perfectas. Y por eso les dejo aquí este mensaje: la perfección debe ser nuestra misión, pero no nuestro objetivo inmediato, ¿verdad? Nuestro interés debe estar en simplificar la experiencia del consumidor tan pronto como sea posible y después hacerla perfecta, ¿verdad? El fin último de ofrecerle al cliente una oportunidad de comunicación asincrónica que estuviese completamente en línea con su realidad y su necesidad era esencial para nosotros en una situación normal, y se incrementó muchísimo con la situación del COVID. Entonces hicimos un esfuerzo, ¿verdad?, importante de recursos, de tiempo, de dinero, e hicimos una implementación muy rápida de WhatsApp que nos permitió hoy mantenerlo como uno de los puntos de comunicación más altos en muy poco tiempo, ¿verdad? Pero que resultaba sumamente ideal para el usuario que estaba en casa, que ya no podía tal vez moverse de forma tan sencilla en una sucursal y que quería comunicarse con nosotros como ellos se comunican hoy en día. Y eso es muy importante. No como tal vez nosotros queremos que se comuniquen con nosotros, sino como ellos quieren comunicarse. Y la comunicación asincrónica resultaba sumamente importante para el usuario, tenía un alto impacto en nuestras líneas de negocio, la inversión no era descabellada, pero sí requería que sumáramos más recursos y más tiempo a la implementación del proyecto. Así lo vieron nuestros líderes, así lo hicimos y por eso pudimos hacer una implementación bastante más rápida de lo común. Muy bien. Esos eran algunos ejemplos que quería compartirles de implementaciones que hemos hecho en Grupo Purdy en los últimos meses y semanas, que me parecían interesantes de compartir y que tal vez podrían ser de provecho para sus industrias o sus negocios. Y ya para finalizar y abrir el espacio de preguntas, si es que hubiese alguna en relación a lo que he expuesto hoy, quiero darles algunas recomendaciones que me parecen esenciales llevarnos el día de hoy después de este webinar. La primera de ellas es, bueno, una crisis exige audacia y aprendizaje. Y es importante entender que muchas veces no tenemos la solución en nuestras manos de un momento para otro. Y es normal que nos preguntemos qué vamos a hacer. No sé qué hacer, y que la crisis sirva como una oportunidad para consultar con otras personas de mi equipo, con otras personas de mi compañía, y en conjunto aprender sobre la manera en la que podemos recorrer un camino tan turbulento como el que estamos viviendo en este momento. Pero algo aún más importante que el aprendizaje es tener la audacia para poder hacer implementaciones que sean importantes para nuestros usuarios. Entonces, muchas veces el miedo no nos deja avanzar. Es normal tenerlo, es normal tener dudas de si lo que estamos haciendo es lo correcto o no, o si representa un reto para nuestra compañía que tal vez no deberíamos asumir en este momento, ¿verdad? Todas esas preguntas pueden detenernos de ser audaces, pero creo que si escuchamos a nuestro usuario, si consultamos de forma bastante integral con otras partes de la compañía, podemos ganar esa audacia que necesitamos y aprender en el camino por medio de estas implementaciones. La tercera es, tenga en cuenta el contexto siempre, ¿verdad? El contexto es tal vez la base importante para tomar decisiones en este momento y para no llevarnos a no dejarnos llevar por caprichos o por soluciones que de buenas a primeras parecen ideales, pero que pueden ser solamente momentáneas. La tercera tiene que ver con aumentar exponencialmente el análisis de datos, y no puedo hacer suficiente hincapié en este punto. Es tal vez el más importante de todos. Conocer a nuestro consumidor, entender cómo se siente, cómo se está comportando, qué necesita en este momento, es tal vez en lo que deberíamos estar concentrados todos en este momento. Esa es la base que nos va a dar un pie y un camino a seguir en relación a los proyectos que debemos desarrollar en las próximas semanas y en los próximos meses para digitalizar nuestra compañía aún más,
para hacerle frente a una crisis como la que estamos viviendo, pero sobre todo para cumplir las necesidades de nuestros consumidores. La tercera es reevalúe constantemente y reformule su plan de trabajo. Nuestro plan de trabajo no puede estar escrito en piedra y tenemos que tener capacidad de poder reevaluarlo y reformularlo. Hay que tener también humildad para dejar un proyecto que ya no tiene tanta relevancia en este momento y darle espacio a la idea de alguien más, al proyecto de otro departamento, que podría no ser el más atractivo, podría ser el que me interesa más a mí como estratega impulsar, pero que para la operación resulta sumamente importante en este momento. Entonces, reevaluar nuestro trabajo, reformular nuestro plan de trabajo es sin duda alguna una pieza fundamental a seguir en este momento. La cuarta es enfoque sus esfuerzos en experiencia, usabilidad y autoservicio. Y aquí sí estoy hablando de digital principalmente. Nuestro futuro tiene que estar orientado a la experiencia, a la usabilidad y al autoservicio. En la medida en la que podamos equiparar nuestras capacidades físicas de servicio con capacidades digitales, estamos haciendo un muy buen trabajo en función de establecer nuestros proyectos. La experiencia es esencial, debe estar presente en todas nuestras plataformas y debe ser exponencial e inolvidable siempre. La usabilidad representa un punto crítico y importante en que los usuarios deben poder usar nuestras herramientas digitales con la tranquilidad y con la naturalidad con la que usan otras. Y el autoservicio es tal vez la que tiene que ver un poco más con el futuro y con poder otorgarle a nuestros usuarios la posibilidad de autoservirse, de hacer las cosas por su propia cuenta. Si bien es cierto y todavía arrastramos una muy buena parte social que le gusta ser atendida o que prefiere que los demás hagan las cosas por ellos, estamos en este momento al frente de una nueva sociedad que se está volviendo comercialmente activa, que le gusta hacer las cosas por su propia cuenta. Y el balance entre las dos va a ser muy importante para poder mantener nuestra operación a flote y con altos niveles de satisfacción. El quinto, perdón, es muy importante y eso está bien empezar en pequeño y escalar poco a poco. A veces no tenemos presupuesto, a veces no tenemos suficiente gente para hacer el proyecto con el fin óptimo con el que lo planificamos y bueno, no pasa nada. Empecemos poco a poco y vayamos construyéndolo y escalando su alcance conforme vayamos pudiendo tener recursos o capacidad de poder asumirlos o tecnología o compromiso de nuestros líderes. Y por último, ya para finalizar la presentación y dar espacio a las preguntas, es más de lo que les he dicho durante la conversación que hemos tenido hoy. Los usuarios son el termómetro perfecto para entender dónde estamos y qué tenemos que hacer, ¿verdad? No tengan miedo de preguntar si no saben, ¿verdad? Hay que tener la humildad y la capacidad de poder decirle a un usuario, no sé si esto es lo que necesitas, me voy a permitir preguntarte y entender si esto realmente es algo que podría darte valor o no, ¿verdad? Las encuestas pequeñas pero constantes son importantes y creo que demuestran una muy alta capacidad de compromiso con el usuario, ¿verdad? Mucha gente podría pensar que son debilidades, pero realmente es más bien una apertura hacia la forma en la que debemos operar el día de hoy con completa transparencia y con completo enfoque, perdón, en lo que los usuarios tienen que decirnos. Entonces, creo que es importante que tengamos este punto siempre en cuenta y que, si bien es cierto, el mundo ha cambiado y hay muchísimas cosas sucediendo en este momento y que esto podría impactar nuestras estrategias, hay que tomar todo lo que está sucediendo con mucha mesura, evaluarlo, reevaluarlo, ¿verdad? Incluirlo dentro de un proceso de filtro que le permita salir con todos los checks marcados y poder entender si lo que estamos haciendo realmente es lo que deberíamos estar haciendo y no tal vez una reacción insostenible a través del tiempo. Muy bien, espero que la información haya sido de provecho y voy a ver si hay algunas preguntas por acá para irles respondiendo poco a poco. O no sé si AED tal vez tiene algún comentario que hacer al respecto.
Gracias, José. Por el momento no. Ok, Sí se tengo la recopilaron pregunta. 3 preguntas que están en el chat. Ok, Las 3 preguntas están en el chat. No sé si perfecto. las Voy a quieres leer o te las responderles. leo. Sí, José. aquí las puedo leer yo, muchas gracias. La primera pregunta es de Dunia Brenes, en relación a qué estrategias podría utilizar para llegar más a clientes, para mantener o lograr la confianza y seguir adquiriendo los productos. Bueno, creo que lo más importante, Dunia, es la transparencia, y los canales digitales nos sirven muchísimo para ser transparentes. Hay que tener conciencia de que los usuarios en este momento tienen muchísimas preocupaciones personales relacionadas a su salud, a la economía, por ejemplo, o a lo que va a suceder con el país o con el mundo en los próximos meses. Y hay que entender entonces que no necesariamente un usuario está pensando en nuestra marca todo el tiempo, porque tiene muchísimas cosas más en las que pensar. Pero entonces es nuestra tarea, ¿verdad?, de forma asertiva, comunicarle al usuario las cosas que hemos estado haciendo en los últimos meses para que en el momento en que considere nuestra marca pueda sentirse seguro de que es el momento para hacerlo, tanto en términos de salubridad como en términos de canales digitales disponibles para poder comunicarse conmigo. Creo que algo súper importante en este momento es hacerle saber al cliente y recordarle qué canales tengo disponibles para él. Recordemos que el cliente conoce nuestra marca, posiblemente la consuma de forma periódica, pero no tiene en su top of mind necesariamente que tenemos un sitio web, que tenemos WhatsApp, que tenemos teléfono, que tenemos email, o que hemos tomado medidas de prevención en términos de seguridad e higiene. Y recordarle al cliente eso antes de promocionarle algo es sumamente esencial para que mi promoción tenga muchísima mayor relevancia. Creo que para ya cerrar esta pregunta, la comunicación asincrónica es súper relevante. Creo que habilitar un canal de WhatsApp o algo de este tipo se vuelve sumamente importante para cualquier compañía, sea así de pequeña o así de grande, ¿verdad? Esa es la forma en la que se comunica un usuario en este momento, y nosotros tenemos que estar definitivamente pues en la disposición de poder comunicarnos al igual que ellos. La otra pregunta es de Noilin Cruz. ¿Qué ventajas encontramos en Workplace con respecto a Teams? Muy buena pregunta, Noilin. En Purdy usamos las dos. Y la principal diferencia entre Teams y Workplace es que Teams es una herramienta principalmente enfocada al trabajo. Nos permite tener videollamadas, tener chats, hacer grupos de trabajo y demás, pero no tienen por sí sola una herramienta capaz de mantener la cultura organizacional a flote por medio de la socialización. Y Workplace es experta en otorgar herramientas para poder darle fuerza a la cultura organizacional. Entonces, en Purdy hoy utilizamos Workplace más como una herramienta social y de comunicación oficial digital, y Teams como una herramienta de trabajo, de comunicación, de videollamada o de chat entre puestos un poco más administrativos. En el caso de Purdy, como les comentaba, una buena parte de nuestra población no trabaja con computadora, no tiene un correo electrónico, trabaja en el taller, trabaja en operaciones, trabaja en otras áreas que no son administrativas, y Teams de alguna forma los dejaría por fuera a ellos porque no están en esa recurrencia del uso de la herramienta. Pero Workplace los mantiene conectados todo el tiempo y en capacidad de poder informarse y comunicarse con otras áreas de la compañía al ser una herramienta en la que estamos todos en este momento. Ok, la pregunta una enviada de manera privada: ¿en cuáles plataformas digitales están pautando durante el COVID y con cuál KPI? Muy buena pregunta. Ha sido un proceso bastante inestable, si le puedo poner una palabra. Hemos tenido que encender y apagar campañas varias veces durante los últimos 3 meses, y lo hemos hecho de forma consciente para poder colaborar con el Ministerio de Salud. Justo como ustedes tal vez conocen, la época de marzo es tal vez la época más importante de ventas para nuestra industria, porque es durante Expo Móvil donde pues hacemos la colocación de mayor cantidad de unidades, y es también donde tenemos una alta actividad en medios tanto tradicionales como digitales. Justo en el momento en el que se canceló Expo Móvil, lanzamos nosotros nuestra propia feria, pero en ese momento el ministerio dijo:
no, ¿verdad? Y respetuosos del ministerio tuvimos que cancelar nuestra propia feria y ha sido un estilo de encoge muy interesante que ha puesto a prueba nuestra capacidad de ser flexibles y de poder accionar rápidamente. Actualmente ya retomamos todas las plataformas digitales, nosotros pautamos en Facebook, en Instagram como parte de Facebook, pautamos en Google, tanto en Search como en Display y en programática también. Algunas veces usamos algunos medios nacionales para pautar. Y en este momento tenemos una promoción muy importante, entonces por el motivo de la promoción, el KPI que estamos utilizando es principalmente de alcance y de awareness. Nos interesa que los clientes sepan dos cosas. Uno, cómo hemos preparado nuestras sucursales, talleres y servicios para que sean seguros a nivel de salubridad y higiene. Y dos, qué promociones tenemos disponibles en este momento para nuestro cliente. Y algo aún más importante que va encima de todo lo que te acabo de comentar es que nuestras campañas siempre están enfocadas a segmentos muy específicos. Nosotros corremos hasta 25 campañas al mismo tiempo y lo que nos da la capacidad de hacer eso es que tenemos una fuente de datos muy fuerte que se estableció en los últimos años que nos permite enfocar muy bien nuestras campañas y no tal vez hacer uso incorrecto del dinero tal vez en usuarios que no pueden adquirir un producto del tipo del que vendemos nosotros en este momento, lo que nos permite al mismo tiempo ser empáticos con ese usuario también. Ok, Erika Fonseca nos pregunta, ¿cómo es la logística de reajustar el equipo de trabajo para aplicar cambios según se va moviendo el país con esta situación? Ejemplo, las videollamadas para entrenar al personal y demás. Gracias, Erika. Creo que es una pregunta muy importante porque se concentra en lo más importante de cualquier organización, que es su gente. En Purdy lo hemos hecho de forma escalonada y poco a poco. Hemos sido sumamente transparentes con nuestros colaboradores en términos de que estamos llevando esta crisis una semana a la vez. No estamos tratando de adelantarnos 2 meses o un mes porque no tenemos control sobre la crisis sanitaria ni sobre las disposiciones que nos dé el gobierno de la República. Entonces, la logística de reajuste ha sido muy bien planificada semana a semana. Yo en mi caso personal, durante el primer mes, bueno, y por también solicitud de la empresa, la mayoría de mi equipo estuvo teletrabajando todo el tiempo. Durante el mes de marzo empezamos a hacer un reintegro del 50%, lo que significa que si somos 10 personas, 5 veníamos un día, 5 no, 5 sí, 5 no, 5 sí. Y hemos mantenido nuestras plataformas de videollamadas sumamente activas para poder mantenernos en comunicación. Una práctica súper sencilla de hacer es tener videollamadas semanales. Los estatus con el equipo resultan sumamente esenciales en este momento. Y otros de los equipos acá que trabajan conmigo también han hecho videollamadas de 15 minutos todas las mañanas, perdón. Todas las mañanas, 15 minutos. Nos vemos la cara, hablamos del plan para el día del trabajo, comentamos cómo estamos a nivel personal, a nivel profesional, ¿verdad? Dejamos listas aparte y seguimos trabajando desde nuestra casa o oficina de forma individual. Pero sí es muy importante mantener la comunicación por medio de videollamada o por medio de chats constante todo el tiempo para poder hacerle frente a la separación física. Ok, tenemos 2 preguntas más que nos da justo el tiempo que tenemos de este webinar. La pregunta de Vivian Díaz es, ¿qué estrategia tienen para retomar la normalidad una vez concluida la emergencia nacional respecto a las personas que ahora están en teletrabajo? Es seguro que el teletrabajo se le mantendrá, pero no en la proporción en la que está en este momento. ¿Cómo van a afrontar la nueva normalidad en cuanto al personal que ahorita está en teletrabajo? Gracias, Vivian. Esto es una pregunta complementaria a las que he comentado previamente. En Purdy no existía el teletrabajo, por lo menos no de forma oficial previo a esta crisis. El 18 de marzo nos fuimos más de 700 personas a teletrabajar, ¿verdad? Lo que nos obligó a adaptarnos muy rápidamente y a tener una implementación en tiempo récord para hacerlo posible. Al día de hoy, ya durante este proceso hay un protocolo de teletrabajo, ¿verdad? Que el departamento de Gente Purdy elaboró para todos los líderes de la organización, que nos da diferentes pautas a seguir en términos de cómo debemos afrontar el teletrabajo.
para hacerte un resumen muy rápido, tiene que ver con, ¿verdad?, quién puede teletrabajar y quién no, dependiendo de su puesto de trabajo, en qué condiciones es ideal el teletrabajo y en qué condiciones no lo es. Y después, requisitos o variables mínimas que debemos tener en cuenta para la implementación del trabajo una vez finalizada la emergencia nacional. Reglas, por ejemplo, por lo menos todos los trabajadores deben venir una vez como mínimo a la oficina, con el fin de mantener viva la cultura organizacional de la compañía, ¿verdad? Otra regla, es esencial que todos los líderes se comuniquen con sus colaboradores mínimo una vez a la semana para poder mantener viva la comunicación entre equipos. Otra regla, es esencial que los líderes de la compañía publiquen de forma periódica en Workplace para que todos los usuarios, independientemente de dónde estén físicamente, puedan saber qué está pasando en la compañía. El teletrabajo es exitoso en la medida en la que los líderes la hagan exitoso, ¿verdad? Debe ser un teletrabajo transparente, un teletrabajo abierto, muy importante, un teletrabajo con herramientas que le permitan al usuario hacer su trabajo de la forma óptima, por lo menos cuando dependen del empleador. En este caso, una herramienta de videollamadas, una herramienta social de comunicación, una herramienta de trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y vamos a ver el último punto. Con respecto a riesgos, ¿no creen que pensar en la rapidez y no en la perfección podría generar un riesgo en términos de calidad versus servicio al cliente? Claro que sí, Ángela, perdón. Efectivamente, en la rapidez existe un riesgo más alto que en la perfección. Pero algo que debo mencionar y que tal vez no dejé claro previamente es que rapidez no es sinónimo de un trabajo de mala calidad, ¿verdad? No podemos poner en riesgo el nivel de servicio por hacer una implementación rápida, porque podríamos precisamente ocasionar todo lo contrario. En el caso de WhatsApp, nosotros teníamos la suerte de que ya veníamos trabajando con un proveedor que nos iba a proveer la herramienta y realizando el tema de certificación de números, de certificación de negocio y otros más que ya estaban trabajando. La implementación rápida más bien se hizo en el deployment de la herramienta a nuestros colaboradores, ¿verdad? Y en la capacidad de poder hacerlo de forma no presencial. Nuestro contact center tiene más de 70 personas colaborando, atendiendo a los clientes todos los días a través de teléfonos, chats, emails y ahora WhatsApp. Y está teletrabajando casi al 100% por mandato del Ministerio de Salud. Entonces, el reto, la rapidez, venía en la implementación de poder comunicarle, hacer la bajada de esta herramienta a todos nuestros colaboradores que la iban a utilizar de forma que pudieran dar un nivel de servicio alto al cliente. Pero estoy completamente de acuerdo con vos. En la rapidez no podemos sacrificar que la calidad se vea afectada. Esto debe ser primordial siempre. Y algo muy importante que les puedo recomendar es que si, por ejemplo, hacemos la implementación hoy, mañana mismo hay una reunión de Kaizen para ver cómo podemos mejorar lo que hicimos hoy. Y la próxima semana, cómo podemos mejorar lo que hicimos la semana pasada, y así sucesivamente. El Kaizen, como les decía, es una de las prácticas que hemos adoptado en Purdy como herencia de Toyota, y siempre que hacemos una implementación, ya sea digital, física o de cualquier tipo, inmediatamente tenemos un equipo de trabajo dedicado a entender qué podríamos mejorar inmediatamente para que el usuario pueda tener una mejor experiencia. Y creo que en tiempos de crisis el Kaizen se vuelve esencial porque vamos a tener que implementar más rápido, pero no podemos dejar de lado la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio también. Muy bien, creo que ya cubrí todas las preguntas que hicieron. Tenemos 5 minutos más, entonces si alguien tiene alguna pregunta más, puede dejármela acá, y si no, pues podemos ir cerrando esta pues conversación que tuvimos el día de hoy. Erika Fonseca nos pregunta si le vamos a compartir la grabación. No estoy seguro si la grabación, Erika, más bien AED nos puede decir si sí o no. Sí. Sí, la grabación se comparte después de la finalización de este webinar. Les pasamos un link donde pueden accesar a la grabación y también les compartimos la presentación junto con el contacto de don José para que puedan comunicarse con él si tuvieran alguna duda adicional.
Más bien, muchísimas Perfecto. gracias a Nada todos y más todos por haberse conectado. comentarles que en Grupo Purdi, como líderes integrales en diferentes áreas de la industria, estamos siempre en disposición de compartir nuestra experiencia con otras compañías. Entonces pueden siempre tocarnos la puerta. Si tienen interés en alguna de las implementaciones que hemos hecho a nivel digital, no tenemos ningún problema en tener una reunión presencial o por videollamada con ustedes para ahondar un poco más específicamente en algún área de interés y comentarles qué experiencia hemos tenido, ¿verdad? Qué materiales hemos usado, qué metodología hemos utilizado y que ojalá les sea de provecho en su implementación o en su operación del día a día. Y les agradezco muchísimo a AED por el espacio y a ustedes por su tiempo. Y bueno, esperamos que podamos compartir muy pronto nuevamente. Tengo una última pregunta que nos da chance de responder. Dice, con respecto a la digitalización e importancia, se desarrolla mejor una generación reciente. ¿Cómo ha analizado incursionar en personas un poco mayores? Si entiendo bien la pregunta, tiene que ver con cómo no dejar atrás a un segmento de la población que podría ser un poco más mayor y no tal vez tan digital. Esta pregunta me la hace Aysen Artavia. Aysen, creo que aquí es esencial el balance, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy digital, he trabajado en digital durante casi 8 años, pero no por eso descarto, por ejemplo, la utilización de publicidad tradicional. Para mí, la radio, la televisión siguen siendo sumamente importantes porque me ayudan a llegar a segmentos que tal vez no son consumidores digitales. Entonces, el balance en la promoción de nuestras promociones y en la atención por medio de medios tal vez un poco más análogos se va a tener que mantener por un buen tiempo, no podemos dejarlos atrás. El teléfono, aunque tal vez a la gente le guste más comunicarse por WhatsApp, habrá un grupo que le guste llamar todavía, ¿verdad? Entonces, creo que el balance es importante. Eso sí, el que haya un grupo poblacional importante que no sea digital, que cada vez es más reducido, eso no nos puede detener de seguir avanzando en equiparar nuestras capacidades físicas con nuestras capacidades digitales. Porque, como vos sabés muy bien, la sociedad es evolutiva y cada vez va a ser menos la porción de este lado y más la de este lado. Pero mantener el balance resulta sumamente importante porque las cosas no van a cambiar de un día para otro, aunque hayan procesos de aceleración tan repentinos como los que estamos viviendo. Muy bien, ahora sí, creo que estamos por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo, fue un placer poder compartirles esta información y de parte del Grupo Purdi y de AED les damos las gracias también a ustedes por su tiempo. Esperamos encontrarnos nuevamente. Muchísimas gracias a todos, que tengan un bonito día. Hasta luego.